Jorge, me quito cámara y micrófono, ¿vale? Para que tú empieces, Ok, ¿vale? Cuando quieras nos das paso a nosotros, ¿vale? perfecto. Y Pues vamos a empezar. eh, Voy a colocar la presentación y vamos a empezar con ello. Bueno, no sé si todas las personas que se encuentran ahora me escuchan perfectamente. Espero que sí. Todo muy bien. Quiero agradecer a Jesús Pato y a Galimplan, pues por esta iniciativa de poder hacer estos webinars, que evidentemente es un método, una forma como todas las personas que estamos confinadas por culpa del coronavirus, pues podemos de cierto modo pues tener este tipo de formación. En el día de hoy vamos a hablar sobre el fresado biológico, que es una técnica de fresado que se hace a bajas revoluciones, perdón. No sé si se ve mi presentación. Es que quería bajar esto un momentito aquí, perdonar. A ver, ¿dónde está? Ah, ok. Quería hablar sobre el fresado biológico, que es una técnica que se hace a bajas revoluciones y sin irrigación. Y queríamos hacer, pues, evaluar varios conceptos o varias cosas. En primer caso, queríamos comprobar cómo en esta técnica de fresado biológico, eh, cómo era el comportamiento biológico, o sea, cómo era la unión de ese hueso con el implante, si la unión o el BIC de ese hueso con ese implante era correcta, si se producía algún tipo de reabsorción a nivel del hueso desde el punto de vista de la cresta, y también queríamos comprobar qué cambios térmicos se producían con esta técnica. Entonces, la secuencia que voy a utilizar en mi presentación, pues es esta. Vamos a hablar sobre una introducción, mostraré rápidamente unos antecedentes, ya que nos tenemos que ceñir al tiempo. Explicaré los objetivos de este trabajo, como es un trabajo de experimentación, mostraré la forma y la metodología de cómo lo realizamos. Al final daré una serie de resultados y por último daré unas conclusiones. Y para terminar, pues aprovecharé y mostraré 3 casos clínicos en donde utilizamos esta técnica de fresado biológico. Sin más preámbulo, vamos a hablar de unos pequeños conceptos que considero que son importantes. La osteointegración, pues ya sabemos, aquí vemos en la imagen de la izquierda, es una biopsia aumentada de lo que es la osteointegración, que es el contacto directo que existe entre el hueso y el implante, sin que se produzca ningún otro tipo de tejido conectivo entre medias. Y para que esta osteointegración se produzca, pues evidentemente depende de varios factores. Uno de estos factores es la estabilidad del implante. Y entonces conocemos como estabilidad primaria la traba mecánica que se produce en el momento de la inserción del implante. Y también tenemos otra estabilidad que se denomina estabilidad secundaria, que es una vez que nosotros hemos insertado nuestro implante y ha pasado un tiempo prudencial y ese hueso se ha madurado, entonces al producirse la cicatrización completa de ese hueso, el implante va a estar anclado de tal forma que esa estabilidad se denomina una estabilidad secundaria, o sea, es una estabilidad biológica. ¿Y cómo podemos nosotros medir esa estabilidad? Pues existen varias formas. La primera forma, como lo podemos medir, es mediante el periotest, que es un dispositivo que se desarrolló en periodoncia para evaluar la movilidad de los dientes. Este periotest nosotros lo hemos incorporado también a la práctica de colocación de implantes, porque también nos puede permitir el grado de estabilidad de los implantes. También tenemos este otro dispositivo que se llama Hostel, que mide la radiofrecuencia a través de unos aditamentos especiales que nosotros colocamos sobre el implante, que se llaman transductores o SmartPEC, y nos va a dar un valor que es el coeficiente de estabilidad del implante y viene determinado en valores de ISQ. Otra forma como nosotros podemos evaluar esa medición o esa estabilidad del implante es mediante el uso del torque de inserción. Todos los motores de implantes que conocemos hoy en día, pues nos pueden permitir evaluar
con qué tanto torque de inserción estamos colocando nuestros implantes. Aparte de hacerlo de forma mecánica, como lo es con el motor de implantes, también lo podemos hacer de forma manual mediante el uso de carracas dinamométricas cuando hacemos la inserción del implante a través de estas. Existen otros dos métodos para medir la estabilidad de los implantes, pero que no se utilizan a nivel clínico, sino más a nivel experimental, porque son elementos que evalúan el torque reverso o torque de desinserción, en donde lo que nosotros vamos a realizar es, una vez que el implante está integrado, vamos a comprobar qué tanto torque necesita para desinsertarse. Evidentemente, por ese motivo, nosotros no podemos utilizar este elemento en la clínica diaria. Aparte de estos métodos de evaluación de la estabilidad, existen otros elementos que son importantes para comprobar el estado de la estabilidad. Y efectivamente, pues es el tipo de hueso en el cual vamos a trabajar. Legholm y Sarr hicieron una clasificación de 4 tipos o 4 características relacionadas con el tipo de hueso, en donde el hueso tipo 1 es un hueso que se caracteriza porque tiene una cortical muy gruesa, tiene muy poquito hueso medular, es muy poco vascularizado, y posteriormente pues está el hueso tipo 2, el hueso tipo 3 y por último el hueso tipo 4, que como pueden observar en las imágenes, el hueso a medida que vamos avanzando en el 2, 3 o el 4, que es el que tiene una capa excesivamente fina o delgada de hueso cortical, y luego tiene una disposición de las trabéculas totalmente diferentes. Cuando hablamos de cantidad, nos estamos refiriendo a la disposición del tejido óseo, no solamente en cuanto a, no solamente en altura, sino en anchura. Y cuando hablamos de la calidad del tejido óseo, nos referimos a las propiedades físicas, mecánicas, a la distribución de las trabéculas. Y esto es importante porque cuando nosotros vamos a hacer esa preparación de ese lecho quirúrgico, es importante saber con qué tipo de hueso nos vamos a encontrar. Cuando nosotros hacemos nuestras tomografías, en cada uno de los cortes podemos observar estos tipos de unidades que se denominan unidades Hounsfield, que nos ayudan a correlacionar realmente el grado de densidad que tiene el hueso. Y esto es importante a la hora de hacer nuestras preparaciones de nuestros lechos quirúrgicos. Otro elemento importante para determinar la estabilidad de los implantes, pues evidentemente es el implante. Ya sabemos que todos los implantes no son iguales y todos tienen unas características especiales y unas partes perfectamente definidas. En los implantes tenemos un cuello, tenemos un cuerpo y tenemos una zona apical, pero sabemos que no todos los implantes son iguales. Tenemos implantes de paredes paralelas, tenemos implantes que son cónicos, tenemos combinaciones de estos dos. Hay implantes que empiezan a nivel del cuello de forma paralela y a medida que van yendo hacia la parte apical se van volviendo más cónicos, o tenemos implantes que empiezan con un cuello cónico y luego con paredes paralelas, y por último tenemos también implantes anatómicos, que estos implantes pues no son tan versátiles como lo son los implantes autorroscantes, pero son implantes que se pueden realizar o que han sido diseñados a través de un CBCT o de una tomografía. Evidentemente, no todos los implantes son iguales, pero lo que sí es importante saber, independientemente del sistema de implantes que vayamos a utilizar, es que cuando nosotros estamos o vamos a colocar un implante, hay que saber hasta dónde llega ese tratamiento de superficie. Si todo el tratamiento si el implante lleva un tratamiento de superficie hasta arriba, evidentemente, hasta donde esté el tratamiento de superficie, significa que debemos dejar enterrado ese implante a nivel como mínimo a nivel de la cresta ósea. Si por el contrario esos implantes tienen una superficie pulida, pues nos indican que esa superficie pulida está diseñada para que el tejido conectivo o la mucosa que va a estar rodeando al implante esté perfectamente adherido o apoyado sobre ese tejido que se encuentra pulido. Otro elemento que también considero que es importante para la estabilidad es el tipo de fresas.
No todas las fresas son iguales, existen en el mercado un sinnúmero de sistemas de casas comerciales y cada una tiene formas, tamaños, diseños totalmente diferentes y además tienen también unas características estructurales diferentes. Tenemos desde fresas que son confeccionadas con acero quirúrgico, las cuales luego se mejoran cuando se les hace un tratamiento de revestimiento, las tenemos de titanio y las cerámicas. Es importante recalcar que las 4 fresas pueden ser útiles para la preparación de los implantes, pero las 3 últimas son las que mejores propiedades mecánicas tienen porque producen tienen menor coeficiente de fricción, con lo cual van a producir menos calor a la hora de hacer nuestra preparación del lecho quirúrgico. Y, por supuesto, las de acero, si las tenemos que saber que pueden producir un mayor sobrecalentamiento, pero adicionalmente, al igual que todo lo que tenemos en odontología tiene un ciclo, o sea que no podemos pretender que las fresas nos tienen que durar toda la vida, ni mucho menos. Ahora vamos a explicar rápidamente una serie de antecedentes relacionados con las técnicas de fresado. Entonces, ¿qué técnicas conocemos nosotros para realizar para labrar nuestro lecho quirúrgico? Pues tenemos desde el fresado convencional o denominado secuencial, en donde por supuesto que se recomienda el uso del suero fisiológico. Todas las casas comerciales tienen una secuencia de fresado en donde habitualmente empiezan con una fresa redonda o con una fresa lanceolada y luego van incrementando poco a poco el diámetro de la fresa hasta que la última fresa que normalmente se corresponde con el núcleo del implante. Existe otra técnica de fresado que se denomina infrafresado, diseñado idealmente en los casos en donde tenemos poca o baja densidad ósea. Entonces lo que hacemos es que no llegamos hasta la última fresa del sistema que corresponde con el implante, sino que en función del tacto a la hora de preparar el lecho nos quedamos 1 o 2 fresas antes para poder conseguir esa estabilidad que necesitamos. Existe otra técnica que se llama el fresado simplificado, en donde algunas casas comerciales tienen únicamente 2 fresas. Una fresa inicial o piloto para perforar la cortical y el área medular y crear nuestro lecho quirúrgico, y una última fresa que se corresponde con la fresa del implante. También podemos hacer nuestros lechos quirúrgicos con cirugía piezoeléctrica o incluso con láser, pero desde mi punto de vista, el láser es una tecnología que todavía no ha evolucionado demasiado porque es muy costosa y tendríamos que destinar mucho dinero para poder adquirir si lo tenemos en la consulta, lo podríamos llegar a utilizar, pero no están tan avanzados como las fresas. Nosotros también podemos crear nuestros lechos quirúrgicos con el uso de expansores. Estos expansores son elementos que son roscados y pueden utilizarse de forma manual a través de una carraca o también podemos utilizar nuestro contraángulo para preparar el lecho quirúrgico. También tenemos los osteótomos, técnica descrita por el doctor Tatum y Summers para técnicas de elevación del seno maxilar, que para estas técnicas habitualmente utilizamos martillos. Y por último, tenemos estas fresas que se llaman Versa, que tienen un diseño diferente porque lo que estas fresas hacen es que van en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces estas fresas lo que van a hacer es que en la virutilla de hueso que normalmente salen en sentido, cuando hacemos un fresado normal, sale una virutilla hacia la parte externa. En este caso en concreto lo que vamos a hacer es una oseodensificación, o sea que esa virutilla de hueso en lugar de que va a salir, se va a compactar y vamos a mejorar la densidad ósea. O sea, si tenemos un hueso de tipo 4, pues a lo mejor lo vamos a conseguir o a convertir en un tipo de hueso tipo 3 o de hueso tipo 2. Veamos aquí un ejemplo. Veamos aquí un ejemplo de una técnica de fresado convencional
en donde utilizamos una fresa y vamos secuencialmente utilizando desde un diámetro pequeño y vamos aumentando de forma gradual. En esta técnica, si se dan cuenta, estamos utilizando suero fisiológico para producir el fresado que es indispensable. En esta técnica, nosotros, una vez que hemos realizado toda la preparación de nuestro lecho quirúrgico, pues pasamos a la colocación de nuestro implante. Este es el fresado convencional. El fresado a bajas revoluciones es un fresado que se hace sin irrigación, o sea, no utilizamos suero fisiológico. Todas esas virutillas que normalmente suelta a la hora de realizar la preparación, pues lo que hacemos es que la conservamos. Es válido cualquier sistema de implantes para hacer este tipo de fresado. Y es un fresado que se hace a 50 revoluciones por minuto para obtener la mayor cantidad de hueso, y además que es un hueso viable. El fresado biológico, la primera vez que alguien habló sobre fresado biológico fue el profesor Thomas Driscoll en Estados Unidos. Él tenía pues la capacidad de realizar muchos estudios de investigación y él ideó un sistema de implantes que se denominaban Striker, y él en esta técnica lo que hacía es que utilizaba una técnica de fresado a 50 revoluciones por minuto. La primera vez que yo oí hablar de fresado biológico fue al profesor Eduardo Anitúa, él es del País Vasco, y lo oí en una conferencia en el año 2013 en Madrid, y él explicaba de las ventajas del fresado biológico para recoger pues, el hueso autólogo. Luego en el año 2007 él publicó un artículo, pero entonces el profesor Eduardo Anitúa lo que hacía es que el hueso que recuperaba simultáneamente lo mezclaba con hemoderivados, o sea, utilizaba plasma rico en factores de crecimiento y donde tenía zonas o áreas en donde requería el uso de este hueso autólogo, pues lo que hacía es que lo mezclaba con estos hemoderivados. Ahora vamos a ver un caso de una paciente muy periodontal a la cual teníamos que hacerle las extracciones de los dientes inferiores. Aquí le hicimos las extracciones y aquí estamos haciendo la técnica de preparación de fresado biológico. Fíjense que empezamos con una fresa lanceolada y aquí lo estamos haciendo a bajas revoluciones, lo estamos haciendo de forma intermitente porque lo que queremos es no sobrecalentar el hueso y perforar la cortical, que es la parte más crítica de ese fresado. Luego, al igual que cualquier sistema de implantes que requieren una secuencia de fresado, pues seguimos esa misma frecuencia, pero haciéndolo todo a 50 revoluciones por minuto. La ventaja que tiene esta técnica, pues es, primero que tenemos un control muy certero a la hora de hacer el fresado, porque aprendemos a tener tacto, y cuando estamos cerca de estructuras anatómicas importantes, lo vamos a notar. Si estamos cerca de un balcón miloideo, si estamos cerca del nervio dentario inferior, si estamos en el piso de las fosas nasales, si estamos cerca del seno maxilar, pues esos cambios de densidad que tiene el hueso, porque a lo mejor se presenta un cierto tipo de densidad mayor, eso lo podemos notar. Y una vez que hemos hecho nuestra preparación de nuestro lecho, este es un implante de 4.25 por 11 milímetros para una paciente que es a la cual le queremos realizar una sobredentadura con 2 locator o 2 locator. Una vez que hemos hecho la preparación y hemos insertado nuestro implante, es común cuando trabajamos en zonas mandibulares que un par de espiras, colocando el torque de inserción entre 20 o 25 newtons, que no terminen de bajar. ¿Qué hacemos? En estas ocasiones, como la idea es no comprimir en exceso el hueso, podemos o bien retirar completamente el implante y volver a pasar la última fresa, o si tenemos un tacto adecuado en donde vemos que no estamos generando una fuerza excesiva,
pues lo que podemos hacer es que hacemos nuestra preparación, devolvemos el implante en sentido contrario a las manecillas del reloj, o sea, lo desinsertamos parcialmente y posteriormente, como lo estamos haciendo aquí en la imagen, con una carraca nos encargamos de colocarlo. Este es un implante que tenía un tratamiento de superficie hasta arriba del todo, con lo cual ya sabemos que es un implante que como mínimo lo tenemos que dejar a ras de hueso. Y esta es la radiografía final de este caso con sus dos implantes para colocar posteriormente un tipo de sobredentadura. Algo que me gusta recalcar es que fíjense la cantidad de hueso que hemos podido obtener solamente de haber creado una preparación de 2 implantes. Y este hueso, pues en este caso en concreto de esta paciente a la cual le íbamos a colocar una sobredentadura, pues ese hueso lo utilizamos para rellenar los alvéolos en donde habíamos hecho las extracciones. Fíjense nuevamente aquí la cantidad de hueso y la imagen final del caso. ¿Cómo podemos nosotros medir la temperatura? Existen 2 técnicas básicas para medir la temperatura. Esta primera se llama termografía de infrarrojos y es una cámara que mide la temperatura superficial de una estructura o de un área en concreto. Estos están muy de moda ahora mismo que estamos en cuarentena en algunos países asiáticos, no tan sensibles, pero sí que se utilizan, por ejemplo, en la entrada de supermercados o de muchos sitios, para ver si las personas tienen fiebre y obligarlos a que estén en cuarentena. Aparte de esta termografía de infrarrojos, existe otro dispositivo que se llaman los thermocouples o termocuplas. Estos son dispositivos eléctricos los cuales van a través de unos sensores térmicos que se introducen dentro de una estructura para ver los cambios de temperatura que se producen dentro. Ya nos lo habían dicho Ericsson y Albrechtson en el año 84, que cuando nosotros rebasamos el umbral de 47 grados centígrados durante un minuto, podemos generar o podemos producir una osteonecrosis térmica. Los objetivos que íbamos a hacer en este trabajo de investigación eran básicamente 3, que lo habíamos dicho en el principio. Primero, queríamos ver los cambios térmicos que se producen cuando utilizamos una técnica de fresado biológico comparado con una técnica de fresado convencional. En segundo lugar, queríamos comprobar biológicamente si al momento de insertar un implante con una u otra técnica, el BIC o el Bone to Implant Contact, que es la unión que existe entre el hueso y el implante, era correcta o no, comparando las 2 técnicas. Y también queríamos comprobar si una de estas 2 técnicas de fresado biológico o fresado convencional podían llegar a producir una mayor reabsorción del hueso a nivel de la cresta. Y entonces desarrollamos este trabajo. Como queríamos también comprobar desde el punto de vista biológico qué pasaba en relación a la unión del hueso con el implante y en relación a la pérdida de hueso de la cresta, tanto en la cicatrización inicial, o sea, a los 30 días, y una vez el hueso estaba totalmente maduro a los 90 días, entonces en este estudio lo diseñamos de esa forma. Vamos a ver cómo hicimos el estudio. Para este estudio utilizamos 6 perros beagles. Evidentemente, cuando hacemos este tipo de experimentación animal, es importante la autorización del Comité de Ética de la universidad, quienes se ciñen a unas normas y unas especificaciones de la Comunidad Europea. Para este caso utilizamos 48 implantes, da igual la marca, pero todos eran iguales, de 3,75 por 10 milímetros. Cuando hacemos este tipo de estudios, es importante hacer una cosa que se llama una randomización. Entonces, hay un programa que nos permite hacer esa randomización, que no es otra cosa más que saber en qué punto en concreto debemos colocar los implantes, pero además, qué tipo de técnica debemos realizar, bien sea una técnica de fresado normal o secuencial, o una técnica de
de fresado biológico, entonces nos va a indicar en qué alvéolo con exactitud debemos realizar la técnica. Y pues así lo hicimos. Entonces, lo primero que hicimos fue levantar un colgajo, hicimos odontosección de los dientes, en las áreas en las cuales íbamos a trabajar, dejamos que se cicatrizara el tejido. Una vez que el tejido óseo estaba completamente cicatrizado, volvimos a planificar otra cirugía en donde marcamos parcialmente las zonas o las áreas donde íbamos a colocar nuestros implantes. Como queríamos evaluar los cambios térmicos que se producían, utilizamos los thermocouples para determinar en un punto en concreto cómo eran esos cambios que se producían y utilizamos las dos técnicas. Para el grupo de fresado biológico lo vamos a llamar el grupo test y en este caso utilizamos, según este sistema de implantes, utilizábamos una fresa lanceolada de 1.5 milímetros, luego pasábamos a otra fresa de 2.4, 2.8, otra de 3 y por último la fresa de 3.6 que se correlacionaba con la fresa de colocar el implante de 3.75 por 10. En esta técnica, la única fresa que pasamos por encima de los 50 revoluciones por minuto es la lanceolada porque queremos cortar mucho más eficientemente la cortical. Y también, evidentemente, evaluamos esos cambios térmicos que se producían con esta fresa. El grupo control es exactamente el mismo sistema de fresas y el mismo implante, pero siguiendo las recomendaciones del fabricante. Para este sistema, el fabricante nos dice que tenemos que utilizar con suero fisiológico la fresa inicial a 1500 revoluciones por minuto, la segunda fresa a 1200, la tercera a 700, o sea, fíjense cómo a medida que nosotros vamos incrementando el diámetro de nuestra fresa, vamos disminuyendo la velocidad de fresado. Una vez que nosotros hemos obtenido la información de los cambios térmicos durante nuestras técnicas de preparación de fresado, tanto en fresado biológico como en fresado convencional, obtenemos toda esa información, la pasamos a un software para poderlo cuantificar y poder evaluar qué cambios se han producido con una técnica o con la otra. Luego pasamos a la colocación de los implantes. Si se dan cuenta en la imagen inferior del lado izquierdo, pues aquí tenemos que los implantes los hemos dejado todos a nivel de la cresta. Posteriormente colocamos nuestros pilares de cicatrización, suturamos y hacemos radiografías para comprobar la posición de nuestros implantes. Perdón que me pasé. Una vez que hemos realizado nuestro trabajo, entonces hay que hacer una preparación de las muestras y seguimos normalmente el protocolo descrito por Donald y Brauner. Y una vez que obtenemos las biopsias, entonces ya pasamos a hacer el análisis histomorfométrico, o sea, las mediciones. Utilizamos, para medir el BIC, se utiliza un programa que magnifica casi que en micras la unión que existe entre ese hueso y ese implante. Y eso lo medimos tanto en la pared bucal como en la pared lingual. Lo evaluamos tanto en el implante del grupo test como en el implante del grupo control. Lo que hacemos es que, teniendo en cuenta toda la superficie del implante, comprobamos, como se ve en la imagen aquí de la izquierda, solamente las zonas o las áreas en las cuales entran en contacto. Y el BIC, por eso, normalmente se expresa en porcentaje. Posteriormente, hacemos exactamente lo mismo, pero para evaluar el mismo análisis histomorfométrico, para evaluar el crestal bone loss o la pérdida de hueso a nivel de la cresta. Nosotros sabíamos que todos los implantes los habíamos dejado a nivel crestal. Entonces, para evaluarlo, con el mismo programa, verificamos qué distancia hay desde la plataforma del implante hasta el primer contacto del hueso con el implante, tanto en la pared bucal o vestibular, como ese primer contacto de hueso con el implante en la pared lingual. Y esto sí que lo expresamos en milímetros. Y vamos a comprobar en este trabajo cuáles fueron los resultados. En el grupo control, que es el grupo de fresado convencional o fresado secuencial, si nos damos cuenta con la primer fresa,
hay que tener en cuenta que nosotros partimos de una temperatura basal, que es la temperatura del cuerpo, que es de 36 grados, y luego con la primer fresa, por ejemplo, llegamos a 42 grados. Esto es la temperatura máxima que se consiguió con todas las fresas, pero tenemos aquí una temperatura media que siempre es menor, porque es la media de la sumatoria de todas las fresas que utilizamos. Pero fíjense que con la primer fresa llegamos en torno a 42 grados. De todas formas, aunque hay un incremento inicial fuerte de 6 grados aproximadamente, 6,10 grados, estamos dentro de los valores normales en donde nosotros no estamos superando ese umbral térmico donde podemos llegar a producir esa osteonecrosis. La segunda fresa tiene un leve incremento entre la primera y la segunda. Ya con la tercera fresa de 2,8 empieza a disminuir, con la tercera va disminuyendo aún más y con la última, fíjense cómo va disminuyendo cada vez más. O sea, esto lo que quiere decir es que cuando nosotros hacemos nuestra técnica de fresado, la primer fresa, como estamos eliminando la capa de hueso cortical, que es una capa muy dura, por eso es que se produce ese aumento de temperatura. Y entre la primera y la segunda, porque la primera es una lanceolada y la segunda ya es una cilíndrica que tiene un diámetro mayor y entonces tenemos que eliminar ese hueso superficial de la cortical. A medida que vamos ensanchando, esas temperaturas ya no están elevadas. ¿Por qué? Porque ya hemos eliminado el grueso de la base cortical, que es lo que genera el mayor, digamos, calentamiento. Eso en relación con las fresas del grupo control. Ahora, con las fresas del grupo test, pues tenemos aquí que con la primer fresa el incremento no es tan elevado como con las fresas del fresado convencional, porque hemos incrementado solamente de 2,2 grados, pero a medida que vamos aumentando, como es un fresado que se hace lento, cuando llegamos a la parte de las fresas de 2,8 o de 3, es cuando llegamos al pico máximo. Si nos damos cuenta, tanto en una técnica de fresado como en la otra técnica de fresado, en el grupo test o de fresado biológico o el fresado convencional, en ninguna de las dos técnicas llegamos a superar ese umbral térmico de los 47 grados. O sea que podemos decir que las dos técnicas desde el punto de vista de producción de calor son seguras. Las dos técnicas podrían ser válidas. Ahora, evidentemente, si nosotros estamos haciendo un fresado a bajas revoluciones, a 50 revoluciones por minuto, por supuesto que lo vamos a hacer más lento y por eso llegamos a 175 segundos contra 103 segundos, que es lo que tarda en un fresado convencional. Ahora vemos aquí las curvas. En el grupo control, si nos damos cuenta, el fresado convencional, aunque tiene una elevada temperatura con las dos fresas iniciales, lo importante de esto es que en ningún momento superamos esta línea roja y aquí vemos cada una de las fresas que van generando ese tipo de temperatura o de cambios térmicos que se han conseguido. Con el fresado biológico no se produce ese cambio tan abrupto, pero también hay que tener en cuenta que llegamos en torno a los 40, 41, 40,7, casi 41 grados centígrados. En relación al BIC, al Bone to Implant Contact, o la unión que existe entre el hueso y el implante, vemos que a los 30 días el fresado biológico aparentemente tenía un poquito más de BIC con relación al fresado convencional, pero a los 90 días, cuando el hueso ya está completamente cicatrizado, podríamos decir que son exactamente iguales. No hay cambios estadísticamente significativos. Si vemos una tabla, podríamos decir que las dos técnicas de fresado se comportaron exactamente igual. Ahora, en relación a la pérdida de hueso a nivel de la cresta, el grupo test tuvimos una pérdida a los 30 días de 1,176 milímetros, que eso es muy poco. Y en el grupo control, aunque fue un poquito mayor,
a los 30 días, prácticamente a los 90 días son muy similares, porque decir 1,18 o 1,20, estamos hablando casi que de micras. Por eso a la hora de hacer la gráfica da la sensación que hubiese alguna diferencia, pero realmente no son diferencias estadísticamente significativas, porque no estamos hablando, prácticamente aquí estamos hablando a nivel de micras, y por ese motivo no hay cambios realmente importantes. Como conclusiones de este trabajo, tenemos 3 conclusiones. Primero, que el fresado biológico evidentemente aumenta la temperatura de forma más lenta y gradual. También podemos decir que el fresado biológico requiere más tiempo. Y desde el punto de vista biológico, los dos protocolos son comparables y no afectan el proceso de osteointegración cuando lo hacemos en tejido vivo. Y ya para terminar voy a mostrar 3 casos clínicos, porque tengo que ceñirme al tiempo, vamos bien, en donde vemos la aplicabilidad de esta técnica. Esto es un caso que hicimos hace ya más o menos cerca de unos 10 años, un diente que estaba endodonciado, estaba dando ya problemas, tenía una lesión apical. Hicimos la extracción del diente y teníamos este puente óseo. Sabemos que existen 4 técnicas de la colocación del implante en función del momento de la extracción. En este caso, como había una lesión apical, decidimos hacerlo una técnica tipo 2, o sea, una colocación del implante esperando de 4 a 8 semanas. A día de hoy, si me llega este mismo caso, lo haría totalmente diferente. No esperaría, sino que colocaría el implante en el mismo momento, siempre y cuando tenga estabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros esperamos esas 8 semanas y ¿con qué nos encontramos? Pues que cuando fuimos a abrir de nuevo, porque queríamos que tuviera el tejido blando, cicatrizado, pues nos encontramos que esa hermosa banda de tejido óseo que teníamos la perdimos. Ya lo sabíamos por la literatura que cuando hacemos una extracción y no hacemos absolutamente nada, se va a producir un remodelado y que la tabla vestibular es la que normalmente más se reabsorbe. ¿Qué hicimos en este caso? Pues utilizamos nuestra arma secreta, que es el hueso biológico generado a partir del fresado, y fíjense cómo conseguimos tapizar completamente esa pared vestibular y simultáneamente aprovechamos y colocamos un injerto de tejido conectivo. En este artículo del profesor Mariano Sanz nos describe 2 técnicas. Cuando hacemos una extracción de un diente y no hacemos tenemos nuestro gap o nuestro espacio y lo rellenamos con algún biomaterial, evidentemente ese contorno se va a mantener. Ahora, si hacemos lo mismo, hacemos la extracción y no hacemos absolutamente nada, no rellenamos ese gap, nos vamos a encontrar con un defecto porque va a haber un proceso de reabsorción mayor de esa y sobre todo de la tabla vestibular. Entonces, cuando nos encontramos en situaciones como estas, donde hacemos una extracción de 1, de 2 dientes o de múltiples dientes y hemos colocado implantes, mi recomendación es que este espacio siempre hay que llenarlo. Hay que tener en cuenta que el implante es una estructura inerte. ¿Con qué la vamos a rellenar? Pues qué mejor relleno que el propio hueso que hemos obtenido del fresado biológico. Este segundo caso es un paciente que acude a la consulta con este primer premolar, un 24, tenía una caries bastante profunda, a la cual tenía una lesión apical también, se le había hecho endodoncia, decidimos extraer el diente. Aquí vemos todo el defecto que ha generado esa caries, pero no solamente a nivel de la cresta. Fíjense aquí, tenemos una dehiscencia y una fenestración. En este caso, sí que teníamos buena estabilidad para colocar nuestro implante, hicimos nuestro fresado biológico, colocamos nuestro implante. Evidentemente, los implantes hay que colocarlos en el sitio que corresponde desde el punto de vista tridimensional. Él está puesto en el sitio que le corresponde. Utilizamos nuestra pócima mágica, que es el hueso biológico del propio paciente, que además es gratis.
no tienen sponsors ni nadie que, por eso nadie lo pregoniza. Utilizamos ese hueso para rellenar los 2 defectos que teníamos. Adicionalmente colocamos una membrana de colágeno de reabsorción lenta, colocamos un pilar para poder manejar los tejidos y utilizar un provisional en este momento, la restauración final y la radiografía final. Si es verdad que hay aquí a lo mejor algún pequeño defecto a nivel del tejido blando. Si el paciente no tiene ningún tipo de molestia, se puede dejar así. Pero si tuviese molestias o viésemos que ese biotipo periodontal o fenotipo, como se dice hoy en día, periodontal, va disminuyendo, pues evidentemente podríamos hacer nuevamente un injerto de tejido conectivo. Y ya para terminar, tenemos este último caso en donde tenemos un paciente con un 11 que ya estaba endodonciado, tenía también una lesión. Hicimos la extracción de este diente. Aquí vemos el implante puesto en la posición tridimensional. No podemos enterrarlo en exceso porque si no, entonces luego nos va a quedar una corona totalmente desproporcionada y lo que vamos a generar es que se pueda llegar a producir una bolsa periimplantaria, con lo cual el problema va a ser mayor. El implante está puesto en la posición que le corresponde desde el punto de vista tridimensional. Utilizamos nuestra pócima mágica obtenida con las fresas y el fresado del propio paciente y todo ese hueso lo colocamos en la cara vestibular para rellenar ese defecto. Aquí también aprovechamos para hacer un injerto de tejido conectivo y suturamos al paciente. Estos también ya son casos antiguos porque ya cada vez utilizo menos seda cuando hago injertos de tejido conectivo. Como conclusión de esta presentación, el fresado biológico es un método predecible y viable. Presenta una mayor seguridad a la hora de realizar el fresado. Yo les recomiendo a las personas que no lo han hecho y quieren a lo mejor utilizarlo, que empiecen haciéndolo primero en el maxilar superior para que adquieran el tacto a la hora de hacer esta técnica. Mayor seguridad a la hora de realizar el fresado. Esto se refiere que cuando estamos, por ejemplo, en áreas en donde estamos trabajando al milímetro, por ejemplo, cerca del nervio dentario inferior, y tenemos que afinar mucho, cuando lo hacemos de esta forma, tenemos mucho tacto porque podemos percibir en nuestra mano, como cuando hacemos una endodoncia y estamos llegando a cámara pulpar, que notamos que nuestra fresa se va, pues la sensación es muy parecida. Podemos llegar a percibir esa sensación de la fresa cuando estamos llegando a una densidad diferente al hueso medular, que nos indica que estamos en alguna área en concreta, o lo mismo cuando estamos en el balcón miloideo, o lo mismo cuando sin querer nos estamos acercando a una raíz de un diente vecino en el área en donde estamos fresando, o lo mismo cuando estamos trabajando en el piso de las fosas nasales o en el piso del seno maxilar. Con esta técnica logramos obtener hueso autólogo para utilizarlo en pequeños defectos, en dehiscencias, en fenestraciones y para rellenar gaps o para mezclarlo con biomateriales. Si vamos a hacer, por ejemplo, una elevación de seno, a mí me gusta utilizar senoinjertos para elevaciones de seno, pues podemos mezclarlo con ese propio hueso que hemos obtenido del fresado. Evidentemente, si vamos a hacer un fresado, la cantidad de tejido óseo no va a ser suficiente para rellenar el seno maxilar y vamos a tener que utilizar o bien sustitutos óseos o bien si nos decantamos por utilizar únicamente hueso autólogo, pues tendremos que ir a un área donante para obtenerlo. Y por último, evitamos acceder quirúrgicamente a otras zonas del hueso autólogo donante. Espero que haya sido de utilidad esta pequeña webinar y esta presentación. Y ahora, pues, quedo a la entera disposición de las preguntas que hayan en la sala. Vamos a darle la entrada a Carlos y a Benito Ramos. Hola, Jorge, buenas tardes. Hola. Hola, ¿me oyes, Jorge? No sé si se me escucha. Sí, yo sí te oigo. Hola, Benito. Hola, Hola, Carlos. Hola, Jorge. ¿Me escucháis?
Sí, perfectamente. Genial. Creo que tu presentación ha sido súper interesante, como siempre. Y yo tengo una cuestión, dadas las circunstancias que hay ahora mismo con el tema del coronavirus, ¿vale? Tú como experto en la técnica esta de fresado biológico, ¿crees ¿Sí? que esta técnica se podría asentar como protocolo para disminuir cuando salpican el suero fisiológico? Muchas veces cuando estamos operando a nuestros pacientes, muchas veces hay salpicaduras. Entonces ahora con el tema del coronavirus, ¿crees que podría asentarse esta técnica y ser una técnica válida para disminuir la transmisión y el riesgo de contagio que podemos tener los dentistas en general y los cirujanos en particular en la colocación de los implantes? Eh, pues buena pregunta, Carlos. Yo considero que esta es una técnica más. Evidentemente, no es ni mejor ni peor que un fresado convencional. Eh, Ahora, cuando nosotros vamos a hacer un protocolo quirúrgico ante cualquier paciente, lo más importante son las normas de bioseguridad. Tenemos que protegernos absolutamente. Y ahora, con lo que está pasando con el coronavirus, evidentemente tendremos que hacerlo de una forma más delicada, más meticulosa. Y esto lo que nos va a servir es que muchas personas que a lo mejor hacían que ese protocolo de cuidado, de lavado de manos, de protección, todo ese protocolo que se debe hacer, que lo hagamos cada vez de una manera más rigurosa. Ahora, evidentemente, cuando utilizamos esta técnica, hay menos salpicaduras, por supuesto, eh, para el paciente es una sensación, para los pacientes mayores, en muchas ocasiones es incómodo el suero porque normalmente los tumbamos mucho, entonces para las personas mayores viene bien, pero no es, o sea, no podemos estandarizar el fresado biológico, pienso yo, no lo podemos estandarizar para todos los casos, pero sí es una herramienta que pienso que tenemos y que por supuesto que debemos utilizar. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Nada. Jorge, Hola Benito. muchas gracias por tu presentación. Dame un segundo. La verdad es que ha sido muy, muy sistematizada y muy bien organizada. Muchas gracias por el trabajo, ¿no? Pero yo sí quería hacerte unas cuantas preguntas que tengo aquí preparadas, ¿no? Yo Genial. he utilizado los dos protocolos de fresado, el biológico y el convencional. Entonces, Sí. estoy totalmente de acuerdo en todo lo que has dicho, pero clínicamente a la hora de los resultados, en cuanto a fracasos de integración, no he notado ninguna diferencia realmente, ¿no? entre una forma y otra. No sé qué piensas tú. La segunda cuestión, por lo menos en mi experiencia, es que es cierto que con el fresado biológico se recoge muy bien hueso, se recolecta hueso que se puede utilizar y se debe utilizar, pero con el sistema de fresado convencional eso depende más del diseño de la fresa que de la velocidad para mí, ¿no? Quiero decir que hay fresas que recogen y fresas que lo desperdician. Dime qué opinas también. Y tercera pregunta, creo que es la más importante. ¿Cualquier sistema de fresado de cualquier casa vale para hacer un fresado biológico o tiene que ser un sistema de fresado específicamente diseñado para eso? Bueno, muy interesantes tus preguntas, Benito. La primera pregunta, que era relacionada sobre el fracaso, yo pienso que muchas veces cuando los implantes fracasan, eh, pueden ser por múltiples factores, pero no creo que estén directamente relacionados ni con la técnica de fresado convencional ni con la técnica de fresado biológico. Como hemos visto en el estudio, son muy equiparables. Ninguna de las dos técnicas produce un calor excesivo. El big end o la unión con el implante es prácticamente la misma y tampoco hay mayor pérdida de hueso. Muchas veces es más de la mano del operador o de una técnica inadecuada. Muchas veces los fabricantes nos dicen que tenemos que hacer un protocolo
y la mayoría de las veces nos encontramos con personas, compañeros, alumnos, que ni se han tomado la molestia de leer el protocolo, sino que fresan todo a 1200 para ir más rápido, y a lo mejor haciéndolo todo a esa velocidad sí que puede producirse a lo mejor un sobrecalentamiento cuando se trabaja, por ejemplo, en hueso mandibular, en el área de la sínfisis, que sabemos todos que es un hueso muy duro y muy compacto. En relación a la segunda pregunta ¿me la repites, Benito, por favor? Te decía discúlpame, sí, que es cierto que la retención de hueso es muy buena con el fresado biológico, ¿no? Sí. Pero cuando se hace un fresado convencional, a mi juicio, depende más del diseño de la fresa en sí que de la velocidad de fresado, ¿no? Sí. Si tú opinas que eso es así, ¿no? Porque con algunas fresas de fresado convencional se retiene también, se recolecta mucho hueso también. Evidentemente el diseño de la fresa sirve, y hay algunas fresas que recolectan mucho más hueso que otras. Pero también es verdad que cuando hacemos un fresado convencional, hay un chorro continuo de suero fisiológico que en la mayoría de las ocasiones hace que ese hueso no se quede pegado en la fresa, o a lo mejor parte lo elimina, pero gran parte también alcanza a permanecer dentro de la fresa. Pero evidentemente el diseño de la fresa juega un papel importante. Hay que tener en cuenta que todas las fresas podríamos decir que recogen hueso, todas, de todos los sistemas. Entre más grande sea el espacio para alojar el hueso, más hueso se va a incorporar en esa zona. También tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos preparando un lecho para un implante de un diámetro X. Nosotros, por mucho que queramos, lo único que vamos a conseguir de hueso es ese volumen que vamos a desalojar. Lo que sí es cierto es que cuando hacemos el fresado biológico, con el fresado convencional, perdón, ese suero que sale disparado también hace como un lavado sobre ese hueso que queda. Entonces, histológicamente, cuando hemos observado ese hueso, porque hicimos un estudio comparativo del fresado convencional y el fresado normal, en el fresado biológico, en el fresado convencional, se veían las lagunas celulares de los histocitos vacías. O sea, estaba la estructura ósea, que por supuesto que es un andamiaje que nos va a servir porque tiene la estructura del tejido óseo, pero con el fresado biológico estaban todas las lagunas de los histocitos con los histocitos dentro. Entonces, por eso es que se llama también biológico, porque tiene mayor cantidad de elementos celulares que evidentemente, por supuesto que es un hueso que le estamos agregando a una zona, pero no nos podemos olvidar que lo más importante es la sangre. Sin la sangre no vamos a tener luego esa neovascularización y esa neoformación de tejido óseo. Y con respecto a la última pregunta, que si todos los sistemas de fresas sirven, sí, todos los sistemas de fresas sirven. Lo que pasa es que en función del diseño, los que tienen los álabes más amplios, evidentemente recolectarán más hueso que las que lo tienen más estrechos. Ok, Y gracias, siempre Jorge. con la última fresa, por ejemplo, si vamos a colocar como en uno de los casos que mostré, que era un implante de 4.25, la última fresa es una fresa de 3.8. Pues con la fresa de 3.8 se recolecta mucho más hueso que con la de 2.2. Entre más sea grande, porque más grande luego son los espacios en donde se acumula ese hueso que podemos recolectar. Ok, gracias. Nada. No sé si hay alguna pregunta, Carlos, de las personas que nos están escuchando. Sí, Jorge, En el chat no se ve ninguna pregunta. No, Jorge, me hablas a mí. Sí, Carlos. Tenemos algunas preguntas. Bueno, primero la enhorabuena por tu presentación. Gracias. Muchas personas te dan las gracias. A ver, Gracias. ¿cuál es la velocidad del fresado biológico? El fresado biológico normalmente se hace a 50 revoluciones por minuto. Hay que tener en cuenta que la cortical es el área más dura del hueso. Entonces, la primer fresa yo recomiendo pasarla entre 100 o 200 revoluciones por minuto, y en esa sí que podemos utilizar suero.
y una vez hemos cortado la cortical, vencido la parte más crítica del hueso, el resto de la técnica de fresado ya la hacemos con el sistema, independientemente, como le he dicho, del sistema que tengamos, el resto ya lo hacemos a 50 revoluciones por minuto. Perfecto. Hay dos preguntas que se repiten. El fresado biológico para hueso muy medular, para recoger hueso autólogo y para tener cuidado con estructuras nobles. ¿Lo usas siempre como, o sea, siempre usas en todas tus cirugías este método? Sí. Agrega como comentario, excepto imagino en huesos tipo 1 o 2. En huesos tipo 1, cuando uno está fresando y ve que has pasado la cortical y que la medular es de un hueso tipo 1, en donde tenemos demasiada cortical, lo normal es que salga un polvillo de color blanco. O sea, ahí no hay vasos sanguíneos, no hay vascularización y lo más seguro es que se produzca una necrosis. Entonces, en esos casos, sí o sí hay que utilizar suero, siempre. Cuando lo que estamos fresando no es un hueso vital de color rojo, hay que utilizar siempre suero. Y yo utilizo el fresado biológico en el 98% de mis casos. O sea, yo siempre tengo suero, siempre. Pero desde que escuché al doctor Anitú hablando del fresado biológico, me pareció que era, porque en casi todas las cirugías siempre hay que recolocar hueso por algún motivo, y ese hueso a mí me vale para utilizarlo como biomaterial. Perfecto. Otra pregunta. ¿Aconsejarías saltar la parte de la secuencia de fresas para que al pasar una con un diámetro sustancialmente mayor se recolecte más hueso? No, no, porque evidentemente vas a recolectar más hueso, pero vas a generar más calor. Yo prefiero hacer toda la secuencia que recomienda el fabricante, porque de ese modo, aunque vayamos más lento, también se recolecta hueso y es menos traumático para ese lecho que nosotros estamos creando. Perfecto. ¿Usas algún tipo de plasma tipo PRGF para que el hueso autólogo se aglutine y poder colocarlo con mayor seguridad? Habitualmente no. No suelo utilizar de forma habitual el plasma. Es verdad que en algunas ocasiones lo hemos utilizado y lo que dije en la presentación, el plasma a nivel óseo no hace absolutamente nada. O sea, hay artículos que lo demuestran. A nivel de tejidos blandos, por supuesto que favorece la cicatrización del tejido blando, lo mejora, y en los casos en donde nosotros hemos utilizado el plasma es cuando hemos hecho elevaciones de seno maxilar y lo hemos utilizado más como un carrier, y como también con el plasma podemos nosotros hacer membranas de fibrina. Con esas membranas de fibrina las colocamos como si fuera un techo del piso del seno maxilar y otra membrana para proteger la ventana en donde nosotros hemos hecho el acceso lateral o la técnica de Cadwell Loop, pero no lo suelo utilizar de forma habitual. Perfecto. A ver, pregunta. Cuando usamos la fresa lanceolada en el fresado biológico para vencer la dureza de la cortical o resistencia, ¿cuál serían las revoluciones por minuto a usar? Y si es conveniente usar irrigación. Para las personas que no tienen experiencia y que lo van a utilizar por primera vez, yo les recomiendo que lo utilicen con suero para que adquieran el tacto y la curva de aprendizaje a la hora de hacer esta técnica, sobre todo a la hora de cortar esa cortical. Yo normalmente suelo utilizar, en la mayoría de los casos, la fresa lanceolada entre 100 y 200 revoluciones. Ahora, si me encuentro un hueso con una densidad de tipo 1, directamente coloco suero fisiológico y aumento la velocidad. A lo mejor voy a 600 revoluciones para eliminar esa resistencia de la cortical y ya posteriormente ya bajo todo a 50 y ya termino de hacer toda mi secuencia a 50 revoluciones. Bien. Preguntan con qué torque terminas de colocar los implantes en este protocolo.
normalmente yo coloco los implantes, yo el motor lo suelo colocar a 25 newtons o 30 newtons de torque. Yo considero que no es necesario colocar un torque tan excesivo, porque lo que necesitamos es que el implante esté integrado con 25 newtons. Les aseguro que tiene una integración perfecta. Si nosotros hacemos una compresión excesiva, lo que vamos a hacer es que las células que están a nivel del hueso cortical las vamos a aplastar, o sea, se van a morir. Y al necrosarse esas células de forma superficial, se va a producir una leve reabsorción de esa cresta. Entonces, la cresta la tenemos que tratar con mucho cariño, con mucho cuidado. No podemos ni sobrecalentarla, ni apretarla, ni compresionarla con excesiva fuerza, ni con el implante, ni con nada. Bien. Buenas tardes, doctor Delgado. Los últimos estudios de Anitua muestran ¿Sí? fresados biológicos a 150 revoluciones por minuto. ¿Tiene usted alguna experiencia con ello? No, yo normalmente yo solamente utilizo la primer fresa así a 100 o máximo 200 y el resto lo hago todo a 50. No he leído el artículo del doctor Anitúa, el último, pero lo buscaré y miraré qué valores de cambios térmicos, sobre todo, que es lo importante en esta técnica. A lo mejor ir a 100 o a 200 o a 50, no haya una diferencia muy marcada, y yo creo que con 50 revoluciones por minuto va uno con una máxima seguridad. Bien. ¿Cuál es la aplicación del fresado biológico en el posicionamiento implantario con guías quirúrgicas? Pues evidentemente cuando nosotros hacemos guías quirúrgicas, hay que tener en cuenta que cuando uno está fresando, aunque utilices un fresado convencional, la fresa, tú vas, por ejemplo, a 1200 revoluciones por minuto con un fresado convencional y hay una cánula y hay una férula que no te permite que llegue nada de irrigación al hueso. Entonces, si con estas técnicas de fresado biológico, cuando vamos a hacer cirugía guiada, pues va a ser mucho más seguro porque nos estamos asegurando que no va a haber evidentemente un sobrecalentamiento a la hora de hacer la preparación del lecho. Inclusive, pienso que sería una excelente indicación cuando hacemos cirugía guiada. Bien. ¿Cómo conservas el hueso hasta que es utilizado? Con suero fisiológico, yo suelo comprar suero fisiológico de unidosis y el auxiliar lo coloca en un recipiente metálico y me gusta conservarlo siempre en suero. Okay. ¿Haces fresado biológico con socket shield o aumentas el riesgo de luxar el remanente dentario en vestibular? Tengo algunos casos de fresado biológico con socket shield y el shield no se mueve ni se desplaza. Evidentemente, el doctor Jorge Campos tiene mucha más experiencia en este grupo con esa técnica de socket shield, pero evidentemente lo importante en el socket shield es adelgazar lo máximo que se pueda la pared vestibular para que en el momento de hacer la preparación del lecho quirúrgico no toques para nada el shield y así evitas que se desplace o que se mueva. Y ese hueso remanente que obtenemos del fresado biológico lo coloco siempre entre el implante y el shield. Siempre relleno los gaps, siempre. Ah, acerca de un implante inmediato, después de una extracción. A ver, ¿Sí? perdón, voy a leer la pregunta. Un implante inmediato después de extracción con infección preapical. ¿Qué tenemos que tener en cuenta durante y después de la cirugía? Bueno, evidentemente hay que mandar antibiótico al paciente. Esas lesiones apicales hay que legrarlas perfectamente, no puede quedar ningún tipo de tejido de granulación. Y lo más importante es que quede remanente óseo para que nos dé estabilidad primaria, independientemente del tamaño de la lesión. Si nosotros con una lesión apical podemos anclar un implante, por supuesto, colocado tridimensionalmente en el sitio que le corresponde.
Yo no voy a colocar un implante más palatinizado y que luego no sea fácil de rehabilitar por querer evitar la zona donde está la lesión. No. Cuando hacemos una extracción de un diente, por ejemplo, de un diente anterior o de un premolar, yo siempre voy pensando en que voy a colocar el implante. Limpio muy bien la lesión, paso mis primeras fresas. Si yo veo que con las fresas no hay ningún área ni ninguna zona en donde pueda anclarme, directamente coloco algún sustituto o ese mismo hueso que yo he fresado, lo dejo puesto dentro de ese alvéolo y espero a que se cicatrice por lo menos la pared vestibular y ya después se coloca el implante. Pero en el 80% de los casos, esas lesiones apicales no son tan grandes y nos permiten colocar de forma simultánea los implantes. Perfecto. Finalmente, ¿qué tipo de fresas son indicadas para el fresado biológico? Cualquier sistema de implantes puede ser utilizado para hacer fresado biológico. O sea, no hay una marca comercial. Pueden utilizar las fresas de los sistemas con los que estén trabajando. Bueno, doctor, quería darle la enhorabuena por su conferencia. Hemos Gracias, disfrutado César. mucho y todos los asistentes creo que también han disfrutado. Quería también informar a los asistentes que continuamos esta tarde con Movimiento Galimplant, ahora a las 7 con el doctor Alberto Fernández, y que pueden acceder al link de inscripción desde la página web de Galimplant, desde la web de Endogal o desde nuestras redes sociales. Le dejo para que pueda despedirse de sus asistentes y enhorabuena. Bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que se encuentran al otro lado de la pantalla, cada uno en su casa. Espero que todos estén bien, que tengamos paciencia, que de esto seguro que todos saldremos. Un fuerte abrazo para todos y gracias por estar ahí. Gracias, Jorge. Chao, Carlos. Chao, Benito. Buena tarde. Super, Jorge. Me ha gustado mucho. Ha estado muy Buena buena. tarde. Bien la charla. Muy buena. Me alegra que les haya gustado. Ese era el objetivo. Bueno, ahora escúchame una cosa, ¿eh? Con más motivo que siempre te he dicho, cuando vengas para acá, como no me llames, cuando nos podamos saludar, entonces. Benito, yo ahora soy hindú. Namaste. Súper. Nos vemos. Bueno, Bueno, chicos, hasta luego. Encantado, Muchas Benito, gracias. de conocerte virtualmente. Hasta luego. cuidarse mucho, chicos. Que estén todos muy bien. Un fuerte abrazo. Ok. Hasta luego, luego. George. Hasta luego. Un abrazo. Solo agregar que acabo de enviar a todos los participantes el link para la conferencia del doctor Berto Fernández. Genial. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias, Jorge. Nada, Carlos, a ti. ¿Cuántas personas tuvimos? Pues hemos sido cerca de 300 personas conectadas. Bueno, me alegra mucho. Fenomenal. Sí. Excelente conferencia, gracias. Nada, Carlos, nos vemos ahora en la de En la de Alberto. Alberto. Sí, Sí, señor. gracias. Un abrazo, chao, Hasta adiós. luego.